farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos, y para este caso vamos a hablar de los antibióticos. ¿Ok? ¿Qué cosa es farmacocinética? Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Qué cosa le hace el cuerpo al fármaco? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. ¿Correcto? Entonces yo administro un antimicrobiano, un antibiótico a un paciente por vía oral, intravenosa, intramuscular, ¿no es cierto? Entonces ese antibiótico va a ser absorbido, va a ser distribuido, va a ser metabolizado y ese antibiótico va a ir al órgano blanco donde está el bicho, ¿no es cierto? Entonces, luego de esos 4 pasos, llega una determinada concentración vamos a poner, ahí está, ¿no es cierto? Una determinada concentración al órgano blanco, ¿no es cierto? Y este bicho, esta concentración se va a enfrentar al bicho que está en el órgano blanco. Y la acción de ese antibiótico sobre ese patógeno va a depender si ese patógeno es sensible o es resistente. ¿Y cómo vamos a medir eso? A través del MIC o del zinc, ¿no? La concentración inhibitoria mínima. Entonces, pero dice que es una inhibitoria, debería ser bactericida. La concentración bactericida mínima es más complicado medirla, entonces midiendo el MIC se correlaciona con su actividad bactericida. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es la farmacodinamia? La farmacodinámica es lo que la concentración del antimicrobiano le hace al patógeno. ¿Qué puede hacerlo? Matarlo. ¿Qué puede hacerlo? Inhibirlo nada más. ¿Qué puede hacerlo? No le hace nada. ¿Sí? Y además el antimicrobiano puede tener, de hecho, tiene acción sobre el órgano blanco mismo. Entonces, ¿qué cosa puede hacerlo? Intoxicarlo, producir toxicidad. Entonces, uno tiene que evaluar que la concentración que se alcance en el órgano blanco sea lo suficiente como para matar al bicho y producir el menor daño posible, el daño colateral en el órgano blanco o también a nivel sistémico, ¿no es cierto? Recuerden que el antibiótico, sobre todo intravenoso, va a viajar por todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces recuerden estos 2 criterios, la farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, ¿cómo hago para que llegue una concentración adecuada? Entonces al órgano blanco, ¿cómo yo debo administrar estos antibióticos, estos antimicrobianos? En el caso de los antibióticos, hay 3 grupos de antibióticos en relación a cómo deben ser administrados para alcanzar la concentración adecuada en el órgano blanco. Hay unos que se llaman tiempo dependientes, otros se llaman concentración dependiente y otros se llaman área bajo la curva, ¿no es cierto? O sea, tiempo encima del MIC, concentración máxima encima del MIC y área bajo la curva, las 24 horas. Entonces, ¿qué significa eso? Pero antes de esto, ¿en qué condiciones, o sea, cuáles son las indicaciones para usar esta forma de administrar? Esto lo vamos a utilizar en infecciones serias, en sepsis, ¿de acuerdo? En sepsis, ¿correcto? En infecciones localizadas, muy probablemente con la clásica infusión de 1 hora o media hora, dependiendo del antibiótico, va a ser suficiente, y más aún inmunocompetente. Pero inmunocomprometidos, pacientes con sepsis, inmunocompetentes, inmunocomprometidos, sí, pues es esta la forma, estas son las formas que se deben administrar los antibióticos. Entonces, los betalactámicos
los betalactámicos, es decir, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, los inhibidores de beta-lactamasas, son tiempo dependientes, ¿no es cierto? Es decir, imaginemos que ese MIC es MIC 90 para el 90% de las bacterias, y vamos a poner el valor de MIC 1, que tiene 1 de valor, ¿no es cierto? O sea, 1 microgramo por mililitro, no el que está en el gráfico, sino que es 1. Entonces, para que un betalactámico tenga la máxima acción para matar al bicho que es sensible a un microgramo por mililitro, yo tengo que, la administración tiene que producir el doble o el cuádruple del MIC basal, ¿no es cierto? El MIC 90. Digamos, este antibiótico nosotros lo administramos cada 8 horas, cada 8 horas. Entonces la regla dice que tiene que alcanzar el doble o el cuádruple del MIC 90 para esa bacteria, que significa MIC 90, que el 90% de las bacterias se mata el 90% de las bacterias con esa concentración en el tejido que estamos estudiando. Entonces sería el doble para tener máxima, digamos, acción. Yo tengo que administrar ese MIC de 2 o 4 veces, tiene que durar como el 50% del intervalo del antibiótico. Es decir, si yo tengo un antibiótico que lo administro cada 8 horas, ese por 2 o por 4 tiene que estar por lo menos 4 horas, por decir, para sacarle el máximo provecho al antibiótico y mate al bicho y obviamente mejor respuesta. ¿Sí? ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Entonces, acá se llama, puede ser, ¿cómo puedo lograrlo? Si yo doy un antibiótico cada 4 horas, ¿lo puedo dar cada 2 horas? Entonces, si yo acerco la administración, voy a mantener el MIC más alto, por ejemplo, penicilina G sódica, ¿no? Pero no todos los antibióticos puedo hacer, que puedo dar 2 cada 2, por ejemplo. Oxacilina que le doy cada 6 horas, puedo darle cada 4 horas. Ampicilina, que le doy cada 6, 8 horas, puedo pasarlo a dosis máxima cada 4 horas, ¿no es cierto? Y mantengo eso. Pero también la otra es infusión continua, es decir, ponen toda la dosis del día y lo administran en 24 horas, pero el problema acá es la estabilidad del producto preparado, ¿no? Resistirá, o sea, será antibiótico las 24 horas, porque ese es el asunto. Puede ser que sean 15 horas de antibióticos, se desactiva y el resto de horas es agua nomás, ¿no es cierto? Y la otra que se desarrolló en los últimos años, ya en los últimos 20 años, es la infusión prolongada, ¿no? La infusión prolongada o extendida, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay antibióticos como meropenem, que su infusión normalmente es 1 hora, pero para sacarle este máximo provecho se vio que 3 horas era de infusión. O sea, cada 8 horas, pero cada infusión de 3 horas. Por ejemplo, en el caso del imipenem, su infusión normal es media hora, y la prolongada para el imipenem es 1 hora. El piperacinato Zobactam, 1 hora cada 8 horas, pero para la infusión prolongada son 4 horas de infusión, ¿no? Son 4 horas de infusión cada 8 horas. La infusión dura, entonces, con eso aseguramos esas características. Entonces, le sacamos el máximo provecho a los antibióticos, igual que el cefepime y los antibióticos que normalmente utilizamos para pacientes críticos. ¿De acuerdo? Hay otros antibióticos que son concentración máxima, o sea, concentración dependiente. Entonces, por ejemplo, los aminoglicósidos.
Si yo le pongo toda la dosis de amicacina en una sola y lo infundo en media hora, en una hora, va a alcanzar un pico. Ese pico es donde mata la mayor cantidad de bacterias, ¿correcto? Y luego baja. Y además tiene menos nefrotoxicidad que darle fraccionada o intervalos. El aminoglicosio de importancia clínica como gentamicina es el único que se da cada 12 horas, que no tolera farmacocinéticamente administrar una sola vez, sino cada 12 horas. Y en el otro grupo de área bajo la curva, tenemos varios, tenemos las quinolonas, tenemos la colistina, tenemos la vancomicina, por ejemplo. Entonces, el área bajo la curva es una combinación de tiempo dependiente con concentración dependiente. Lo que necesitamos acá es máxima exposición, o sea, exposición prolongada, exposición prolongada. Y para eso usamos antibióticos que tienen vida media prolongada, ¿no es cierto? Vida media prolongada, que llaman la semivida prolongada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que está la parte interna coloreada. Y además estos antibióticos que son área bajo la curva, tienen lo que se llama la actividad post-antibiótico, es decir, que cuando están en concentraciones por debajo de su mix de sensibilidad, el golpe es tan fuerte a la bacteria que aún no se replica aunque la concentración esté baja, ¿no? Entonces uno diría, pucha, que si me olvidé la dosis, en el momento, fíjese que todavía el antibiótico funciona. Entonces, el área bajo la curva, ¿qué necesita? Acuérdense, dosis de carga. Entonces, todos los antibióticos de área bajo la curva, dosis de carga. Antifúngicos como fluconazol, como voriconazol, como caspofungina, como equinocandinas, son área bajo la curva. Anfotericin B, concentración máxima, ¿de acuerdo? Beta-lactámicos, tiempo dependientes, aminoglicosios. Y hay antibióticos que se comportan de ambas maneras. Por ejemplo, quinolona puede ser concentración máxima y área bajo la curva, dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? O para el germen, que también varía mucho dependiendo del tipo de germen o cómo esté los órganos, el funcionamiento de los órganos en el paciente. Entonces, recuerden siempre que hay 3 tipos de administrar los antibióticos para lograr los objetivos de que lleguen a una concentración adecuada a un bicho sensible. A veces podríamos romper la resistencia o sobrepasar con concentraciones alguna vez. No es lo que buscamos en esta situación de administración es que lleguen los antibióticos en la máxima concentración y obviamente sean efectivos. Recuerden que pacientes críticos uno tiene que utilizar dosis máximas de antibióticos, ¿eh? Obviamente si se tiene que regular de acuerdo a función renal o hepática o por otra causa, interacción medicamentosa. En el caso del antibiótico no es recomendable bajar, salvo función renal o hepática. ¿Correcto? Preguntas hasta acá. ¿Se fue claro en explicar esto? Por favor, porque eso es bien importante. ¿Entendieron? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Sí? Por favor. Esto es difícil de entender, ¿eh? Y es difícil también de explicar. Así que no se sientan mal si es que no entendieron a la primera. Esto lo hemos hablado en terapéutica también, Mautino, ¿no? El tema en sí no recuerdo, doctor. No recuerdo, no asististe a clase. Ya. ¿Entendió? ¿Entendió el concepto? ¿Algo que no le haya quedado? El concepto general sí, doctor, pero aún tengo que estudiar lo que es Bueno, lo específico. entiendo. Entonces voy a repasar un ratito.
A ver, ¿alguien más que quisiera comentar? Por favor. ¿Alguien más? Loaiza. Bueno, doctor, fue quizá un tema un poco difícil de entender. Si se podría repetir un poco los conceptos, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a repasarlos, ¿ya? Porque eso es bien importante. Tenemos tiempo, así que la idea, lo importante es que ustedes entiendan esto. Vamos al volver. A ver, vamos a ver. Cuando administramos un antimicrobiano, cuando administramos un medicamento, sea antiinfeccioso o no, y sea la administración bioral, intramuscular, intravenosa, etcétera, van a ocurrir dos fenómenos, dos procesos, dos fenómenos, vamos a poner, dos fenómenos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Uno tenemos que considerar el primer fenómeno, que es la farmacocinética. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Es decir, en este caso el antibiótico lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Lo que quede del antibiótico que le he administrado, por ejemplo, si yo le pongo 1 miligramo, vamos a ponerle 1000 miligramos, es decir, 1 gramo de antibiótico, después de todos esos pasos, me debe llegar 1 miligramo, por decir. Entonces, el asunto es que si mi objetivo era llegar 1 miligramo, que sea suficiente esa concentración, y esa concentración la vamos a llamar MIC, que sea lo suficiente para matar el bicho que tiene en ese órgano blanco. Quizás no es suficiente, ¿no es cierto? No es suficiente. Entonces ahí entra el segundo fenómeno o el segundo proceso, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia, ¿qué me busca? Que esa concentración que llegó al cuerpo sea activo contra el patógeno. Es decir, lo que el antibiótico le hace al bicho. Esa es la idea. Pero para asegurar que esa concentración es la adecuada, yo tengo que considerar qué tipo de antimicrobianos yo estoy administrando, o sea, cómo debe ser administrado cada uno de los antibióticos. ¿Se da cuenta? O sea, si yo no considero la farmacodinamia, es decir, por ejemplo, si yo lo pongo media hora, 1 hora, 45 minutos, claro que va a llegar algo, o quizás no llegue nada al órgano blanco, ¿no es cierto? Pero si yo le agrego la farmacodinamia, ¿qué significa eso? La forma como debe ser administrado cada uno de los antimicrobianos, eso va a reforzar, a impulsar la farmacocinética, ¿no es cierto? La farmacocinética es una cosa natural, pero yo la voy a potenciar con la forma de administrar los antibióticos. Mire, claro, por ejemplo, entonces esa administración podría hacer que llegue más de 1 miligramo, ¿no es cierto? O sea, la concentración sea mayor y por lo tanto alcance una concentración lo suficiente como para matar al bicho. Esa es la idea. Pero yo tengo que saber cómo se debe administrar cada uno de los antimicrobianos para no perder la posibilidad de sacar la máxima potencia, de exponer antimicrobianos que se inactive, que se pierda, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces hemos dicho que los beta-lactámicos son tiempo dependientes, ¿no es cierto?
Acá están. ¿De acuerdo? Son tiempos dependientes, ¿no? Entonces son tiempos dependientes. Y estos tiempos dependientes, ¿cómo tienen que ser administrados en pacientes sépticos, en pacientes, bueno, no se usa el término, pacientes con sepsis, paciente grave, ¿no es cierto? El paciente grave, entonces yo tengo que sacarle el máximo provecho porque también puede haber cambios farmacocinéticos, volumen de distribución, de hecho que hay hipogluminemia, etc. Entonces, yo para sobrepasar todas estas alteraciones, la próxima vez que yo veo un paciente séptico con sepsis o con shock séptico y que sospechemos o está aislado un germen que es sensible a beta-lactámicos, ese beta-lactámico yo tengo que primero ver, porque en la comunidad, si no tengo el bicho, ver en la comunidad cómo está su susceptibilidad a los antimicrobianos. Imaginemos que su susceptibilidad es MIC, su MIC es 1. O sea, yo necesito 1 microgramo por mililitro para matar al bicho. Es un paciente que tiene una infección localizada, pero si yo tengo un paciente con todos estos problemas que ocasiona la sepsis, entonces yo tengo que administrarlo de tal manera que me permita asegurar que se alcance una concentración adecuada en el órgano blanco. ¿Y cómo yo debo hacerlo? Ok. Generalmente ya no lo hacemos cada 2 horas, infusión continua, sino lo hacemos con la infusión prolongada. O sea, ese antibiótico podría ser, yo lo administro cada 6 horas normalmente, ¿sí? Yo sigo manteniendo mis 6 horas, pero esa infusión que yo le pasaba en media hora, en 1 hora, lo paso en 3 horas o 4 horas dependiendo del antibiótico, ¿no es cierto? Y entonces, yo tendría, por ejemplo, un cefepime, le pondría dosis máxima, que es 2 gramos cada 8, ¿no es cierto? Cada 8. Entonces, en infusión de 3 horas. Esta infusión de 4 horas. Infusión de 4 horas, en este caso es cefepime. Eso me permitiría duplicar o cuadruplicar el MIC, ¿sí? Durante el intervalo. Y duraría 50% del tiempo el intervalo, es decir, duplicaría o cuadruplicaría el MIC durante el 50% del tiempo de intervalo. Si el intervalo son 6 horas de administración, quiere decir que yo necesito 3 horas que se mantenga el doble, el cuádruple. ¿De acuerdo? Y así. Estas infusiones prolongadas se han hecho con estudios con drogas originales. Cuando se han hecho con genéricos, la gran mayoría de las 3 horas, solamente 1 hora tenía antibiótico, 2 horas eran agua. Entonces, si uno quiere esa infusión prolongada, el antibiótico, el productor de genéricos debería asegurarnos la estabilidad de la preparación. ¿De acuerdo? Porque podría deshacerse de las siguientes 2 horas de agua nada más. Concentración máxima es ponerle en una sola vez al día, todo. Y cuando llega concentración máxima, ahí mata. Después ya va bajando y mata menos. Pero ese pico que alcanza el aminoglucosia y tiene menos efectos secundarios tóxicos. Y el área bajo la curva, ¿cuál es? La mayor exposición de tiempo, ¿no? Con la concentración máxima y el efecto postantibiótico que hemos hablado. Estos antibióticos área bajo la curva tienen que tener su dosis de carga, su dosis inicial, porque si lo hacen normalmente, digamos, para alcanzar su velocidad de crucero, o sea, su concentración ideal para comenzar a actuar, toma mucho tiempo. Entonces, cuando le damos una dosis de carga y terminado el intervalo normal de ese antibiótico, empezamos ya las dosis
con sus intervalos, y no necesariamente prolongado, ¿no es cierto? Funciona. Así funciona. Entonces, la vancomicina, la colistina, la quinolonas, el fluconazol, voriconazol, isavuconazol, ¿no es cierto? ¿Ok? Concentración sería anfotericin B. ¿Loaiza quedó más claro? ¿O todavía? Todavía. Si todavía, dígame y vamos buscando otra forma. Sí, doctor, mucho más claro. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con sepsis, ¿no es cierto? Shock séptico, ustedes le van a pedir su lactato, le van a pedir sus hemocultivos, le van a empezar su antibiótico a la primera hora, y ya saben que esos antibióticos o esos tienen que ver. ¿Qué tipo de antibiótico? Beta-lactámicos, tipo dependiente, ya sea infusión prolongada, concentración máxima, dosis única, infusión en media hora, 1 hora. Este es un área bajo la curva, entonces dosis de carga. ¿Se dan cuenta? Esa es la orientación, esa es la orientación. Entonces, para eso yo tengo que saber tener mis antibióticos y saber cómo deben administrarse. ¿Se dan cuenta? ¿De qué se están dando cuenta, Limasca? ¿Cuál sería la moraleja? ¿Cuál sería la moraleja? Limasca. Limasca. Sí, doctor. ¿Cuál sería la moraleja? Se ha ido a hacer otras cosas. Ya, no sabe. Se perdió mal, Limasca, mal, ¿ah? Que se desconecte. Mal. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se ha desconectado? Limasca. Sí, sí estoy aquí, doctor. ¿Y por qué no contestó? A ver, ¿qué cosa he preguntado? Solo que me perdí un poquito, doctor. Ah, se perdió un poquito, ya. Ok, Lévano, ¿qué nos puede decir? Bueno, que primero tengo que repasar un poco más y segundo que sí es un tema un poquito, se puede decir, complicadito, pero creo que repasándolo bien lo puedo entender Pero mejor. no, pero a ver, ¿qué entendió? O sea, finalmente, la cosa práctica, ¿qué debe ser? La próxima vez que usted está con un paciente con sepsis, tiene que, o shock séptico, que tiene que aplicar las medidas que les hemos enseñado. Y con respecto a antibióticos, ¿qué cuidados son los que tiene que tomar? Bueno, lo que yo entendí fue que mencionó de que habían algunos fármacos que eran dependientes del tiempo, como los betalactámicos. ¿Y ahí qué implica eso? Que en este caso, si dependían del tiempo, entonces podríamos acortar el tiempo entre dosis y dosis. Ay, Dios mío. ¿Por qué se quedan callados? Al partido, a ver. Doctor, buenas. No una moraleja, al menos que se deduce de esta clase, es que no a mayor dosis la efectividad de la pastilla o del antibiótico va a ser mayor, sino hay que ver los tiempos en cuánto tiempo, bueno, valga la redundancia, llega a la concentración máxima de ese medicamento, y de acuerdo a eso ya nosotros vemos qué dosis dar y por cuánto periodo de tiempo más. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que quiero que entiendan es esto. Voy a repetirlo por última vez. Cuando yo administro un medicamento, va a haber dos partes, va a tener esta historia de la administración de medicamentos en general, pero vamos a irnos a los antimicrobianos. Cuando yo administro ese antimicrobiano va a ser administrado, ¿sí? Y va a ocurrir lo que se llama farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, es decir, lo va a absorber, lo va a distribuir, lo va a metabolizar y lo va a excretar. Si yo le doy 1000 miligramos y solamente me llega 1 miligramo,
yo tengo que ver si ese miligramo, ¿sí?, es suficiente para el MIC del patógeno que está en el órgano blanco, ¿sí? Ese miligramo, si es sensible, lo va a matar. Pero ¿qué pasa en un paciente séptico? Este es en un paciente con una infección localizada, sin disfunción orgánica, sin estabilidad hemodinámica, ¿correcto? Pero si tiene un paciente séptico, con sepsis, con choque séptico, en la que el volumen de distribución, la cosa se pone difícil, ¿no? Entonces, en esas situaciones, un concepto que deben aprender es que se tiene que usar en estas condiciones dosis máxima, siempre dosis máxima. Si tengo que corregirlo por función renal, por función hepática, por falla en función hepática, se corregirá, pero se corrige la dosis máxima. Y si yo quiero asegurar que tenga un MIC lo suficiente y llegue bien al órgano blanco, yo tengo que administrarlo de la forma adecuada. Eso es lo que se llama la farmacodinámica. Lo que el bicho le hace, lo que el fármaco le hace al bicho, ¿de acuerdo? Asegurando que alcance en el órgano blanco una concentración mínima adecuada. Pero para eso no todos los antibióticos, la administración de todos los antibióticos es la misma. Cada antimicrobiano, cada antibiótico tiene sus propias características. Todos somos seres humanos, ¿sí? Todos vivimos en este planeta, ¿sí? ¿Estamos? Pero no todos somos peruanos, ¿sí? Pero no somos iguales en el sentido de costumbres, de raza, de creencia, etc. ¿Correcto? Todos tenemos los mismos derechos, aunque no se cumpla ese punto. Pero todos podemos tener diferentes opiniones, puntos de vista sobre un tema, ¿sí? Igual, si mi objetivo es matar al bicho, es lo que se dice, cada uno sabe cómo mata sus pulgas, ¿no es cierto? Entonces, un poco a ver si encaja esto. Lo que yo tengo que saber es cómo hago en un paciente con sepsis o con choque séptico para administrar determinado antibiótico y que alcance una concentración adecuada para matar al bicho que es sensible a ese antibiótico. Y obviamente superar todas las alteraciones farmacocinéticas que se le puede presentar, absorción, distribución, metabolismo, expresión, agregadas por la condición crítica del paciente. Entonces, tengo que, estando utilizando dosis máximas de los antimicrobianos, tengo que ver si ese antimicrobiano beta-lactámico es tiempo dependiente. Entonces significa, ese antibiótico yo lo miro cómo se administra normalmente. ¿Qué intervalo? Cada 8 horas. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo es su infusión normal para combatir? 1 hora. Y que se ha visto que con esta infusión, mata normalmente al 50, al 90% de las bacterias. Pero tiene techo para alcanzar más MIC y la posibilidad de que pueda llegar en más concentraciones, en mejor concentración al órgano blanco, sí. ¿Cómo? Hay antibióticos que le puedo acortar el intervalo, ¿no es cierto? Hay otros que yo puedo darle infusión continua 24 horas con riesgo que no tenga la estabilidad suficiente para el producto y se inactiva, se pierde. Y lo más utilizado, la infusión extendida, ¿no es cierto? A 3 horas, a 4 horas, hay imipenem a 1 hora porque es media hora lo hace, pero generalmente 3 o 4 horas. Administrar antibióticos como cefepime, meropenem, imipenem, ceftazidime, avibactam, piperacilina, tazobactam,
la propia ceftazidime, ¿no es cierto? En extensión prolongada, extendida, infusión extendida o prolongada, nos permite alcanzar mejores concentraciones en el órgano blanco y obviamente actuar con mayor tranquilidad sobre el patógeno que está en el órgano blanco. ¿De acuerdo? Entonces, dosis máxima, extender la infusión, ¿sí? Para alcanzar el doble o el cuádruple del BIC basal suficiente para matar al bicho en cada intervalo de administración. Y que ese doble o cuádruple del MIC debe durar el 50% del intervalo. Si son 6 horas, 3 horas, para que tenga la máxima acción. Si son 8 horas, 4 horas. La concentración máxima es más fácil, le doy una sola dosis, por eso es que le damos 20 miligramos por kilo por día a mi casina, a una persona de 50 kilos, le doy 1 gramo. Se la pongo en infusión en 1 gramo y en el pico de la concentración máxima, ahí mata al bicho, con mayor efectividad. Y el área bajo la curva, lo que tiene que acordarse es que esos antimicrobianos necesitan dosis de carga, tienen dosis de carga, ¿de acuerdo? Y luego ya lo administran su administración normal y además tiene efecto post-antibiótico, que por debajo del MIC todavía la bacteria no se replica. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Son las 3 formas. Entonces, lo que yo tengo antes de decidir antibiótico en un paciente grave, tengo que saber cuál es la mejor forma de administrar. Si es betalactámico, tiempo dependiente. Si es un amilcócido o un anfotericin, concentración dependiente. Y si son triazoles, si son equinocandinas, si son colistina, vancomicina, área bajo la curva, área bajo la curva. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje de la charla. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje de la charla. Mejor, Mautino, ¿está mejor? A ver qué dice Malpartida. ¿Está mejor o más confundidos? Lo que tienen que saber es cómo se debe administrar cada antibiótico en pacientes graves. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor manera de administrar? Mautino, ¿me ibas a decir? Sí, doctor, gracias, porque ahora sí ya entendí mucho mejor. Ya, ok. Entonces vamos avanzando un poquito de antibióticos y lo hacemos en 2 partes, ¿ya? Vamos a hacerlo. Y vayan leyendo sus teorías, vayan integrándolas, porque eso va a servir eso va a servir para la discusión de casos clínicos. Faltaba criterios de selección, vamos a hablar de criterios de selección en un ratito, y los antibióticos serán para el día de marzo. Sí. Definitivamente. Muy bien. ¿Cómo hacemos para seleccionar el tratamiento antibiótico empírico? Ok, ustedes están frente a un paciente con sepsis, ustedes ya le pidieron el lactato, ya le pidieron los hemocultivos y ahora nos toca empezar el antibiótico dentro de la primera hora. ¿Cómo debemos evaluar nuestra decisión de usar un antibiótico empírico? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó acá?
A ver, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Establecer criterios de selección sobre antibiótico y terapia empírica, ¿cierto? O sea, uso racional de antibióticos, uso racional de antimicrobianos, si fuesen antifúngicos, antivirales, antiparasitarios. Pero en este caso vamos a hablar de antibióticos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el PROA? El Programa de Optimización de Uso de Antibióticos. Estos conceptos, terapia inadecuada, terapia óptima. ¿Ya? ¿Qué significa esto? A ver, yo tengo que, frente a una infección, yo tengo que escoger el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, el intervalo adecuado, la vía adecuada de administración y la duración del tratamiento. Repito, el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, el intervalo adecuado de administración, la vía por la cual voy a utilizar la adecuada y obviamente cuánto tiempo le voy a dar, ¿no es cierto? Adecuado. Cuando yo cumplo esos 5 parámetros, es una terapia adecuada. Si yo cumplo 4 de estos 5 criterios, es una terapia inadecuada, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es una terapia óptima? Si yo tengo una bacteremia, ¿no es cierto? Si yo tengo una bacteremia por MRSA, Staphylococcus aureus sacileno resistente, o meticilina resistente, yo tengo que buscar 2 antibióticos, o yo tengo que buscar, si es bacteremia, tengo que buscar antibiótico, tengo que buscar el antibiótico adecuado para ese germen, tengo que buscar, primero identificar el germen, ¿no es cierto? El antibiótico adecuado, la dosis adecuada, la vía, el intervalo, ¿sí? ¿Qué nos habíamos olvidado? ¿Alguien me ayuda? El bicho, la dosis, el intervalo, ¿qué más? El Duración. La vía, intervalo, la vía y cuánto tiempo. La ahí duración. cuánto tiempo nos faltaba, ¿no es cierto? Entonces yo tengo ya el bicho, ya dice, es un MRSA. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver qué antibiótico es, ¿no es cierto? Entonces, para MRSA tengo varios antibióticos. Para MRSA tengo, ¿qué antibióticos? La vancomicina, la daptomicina, la linesolit o tesolit, la vancomicina, la digamos, otros glicopéptidos. ¿Qué más? Cefalosporina de quinta generación, ¿no es cierto? Entre las intravenosas. ¿Sí? Y entonces, pero ahí veo, ahí tengo ya el antibiótico. Ese es el antibiótico, pero terapia óptima significa el bicho está en sangre. O sea, tiene que ser una droga hidrosoluble. Todo lo que... Entonces ahí el insolit como que pierde, la oxazolinona pierde, igual que la cefalosporina de quinta generación, ¿no? Que también, si bien hay estudios con bacteremias, también todavía la cosa no está muy clara. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan los glicopéptidos, me queda la lipopéptido cíclico como la daptomicina y nada más, ¿no es cierto? Y nada más, porque el resto... Entonces, ¿qué más me quedaría? Pero este paciente que tiene MRSA tiene neumonía, así que esa bacteremia, es una neumonía con bacteremia, es muy probable que hizo neumonía por estafilococo y luego ha hecho bacteremia. Podría ser que por un catéter venoso ha hecho infección de catéter y hizo un foco pulmonar, ¿no es cierto? Émbolos sépticos. Entonces, yo sé que la daptomicina actúa muy bien sobre el estafilococo en sangre, pero no sobre el pulmón.
¿Por qué? Porque es inactivado por el surfactante, ¿correcto? La banco tampoco no es tan bueno en pulmón, pero es mejor que la atomicina. Y si yo uso infusiones, por ejemplo, el doctor Jordi Relo, es un experto mundial en antibióticos en intensivos. Él hace infusiones de 6 horas de vancomicina. Entonces le da cada 6 horas y la infusión dura 6 horas con vancomicina original para que cubra tanto sangre como pulmón. ¿De acuerdo? Si cestarolina, que es la cefalosporina de quinta generación, se demuestra bueno para bacteremias con foco pulmonar, esa va a ser la indicación. Entonces, terapia óptima vendría a ser como una terapia individualizada para ese paciente, para ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros hacer tanta disquisición teniendo información? ¿No es cierto? Conociendo los antibióticos. Entonces, el gran pecado que ocurre en el mundo es que la gente usa los antibióticos sin conocerlos, sin saber cómo administrarlos. Y lo único que inducen? Resistencia o dosis subóptimas, y eso que hace que los pacientes se mueran. ¿De acuerdo? Loaiza, ¿qué comentario puedes hacer con lo que acabo de decir, de expresar? Que es importante tener esos 3 conceptos, la terapia inadecuada, la terapia adecuada y la terapia óptima, para evitar resistencia de los antimicrobianos. La terapia adecuada va a tener 5 criterios que se tienen que cumplir. Es el tipo de antibiótico, la dosis, el intervalo adecuado, la vía de administración adecuada y el tiempo de duración o cuánto tiempo va a ser administrado adecuado. Y si cumplo estos 5 criterios, es una terapia adecuada, pero si cumplo solo 4, sería inadecuado. ¿Y la óptima? La óptima. Bien. En la óptima, sí, como no me quedó bien el concepto claro, doctor, disculpe. ¿Cuál partida? ¿Entendió la óptima? No entendí muy bien, doctor. ¿Podría explicarle? La óptima es individualizada, ¿no es cierto? La óptima es individualizada. Por eso lo dijimos, vancomicina, dactomicina, linezolid, ¿cómo se llama la cefalosporina? Todos ellos sirven para MRSA, ¿correcto? ¿Sí? Pero este MRSA, en este caso, está en sangre. Por lo tanto, necesito drogas hidrosolubles, ¿no? Por lo tanto, el linezolid no sería tan bueno y tampoco sería tan bueno cestarolina hasta el momento, hasta lo que se sabe. Encima este paciente tiene foco pulmonar. Yo no sé si el estafilococo apareció del pulmón hacia la sangre o de la sangre se fue al pulmón. ¿Sí? El hecho es que hay estafilococo en el pulmón y la atomicina se inactiva en el pulmón por el surfactante. En cambio, vancomicina no. Entonces, terapia óptima es igual a terapia individualizada. Terapia individualizada, ¿qué quiere decir? De acuerdo al paciente, es decir, de acuerdo a las características del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a las características del cuadro clínico que presente. Entonces, yo adapto mi antibiótico, escojo mi antibiótico según mi paciente. Eso se llama terapia óptima.
según las circunstancias, terapia óptima, según el tipo de infección o la forma clínica de infección. Esa es terapia óptima. ¿Está claro? Por eso me quedo con lo que hablé de la vancomicina, que tampoco es una joya para el pulmón, pero si hacemos infusiones de 6 horas, cada 6 horas, de acuerdo a los estudios Yorri Relo, llega a mejor concentraciones, no es inactivado por el surfactante, como es el efecto sobre la daptomicina. ¿Quedó claro? Por favor, si no queda claro, no se queden callados, van a matar pacientes si no tienen claro esto. Si no entiendes, si se quedan callados, tienen esa política de quedarse callados, lo único que van a hacer es que su formación va a ser mediocre y va a ser considerado así. ¿Quién los va a llamar? Por eso se dedican a ser alcaldes, a engañar a la gente, no sé. Ese es el asunto. Por favor, ustedes son alumnos de Villarreal, de la Facultad de Medicina, que es mi facultad donde me formé, y yo no me considero mediocre. ¿De acuerdo? Y siempre traté de ser un buen alumno y preguntar. Nunca me iba de clase si no entendía lo que me explicaban. Era mi derecho y era mi obligación como docente. Como alumno, era mi derecho como alumno y la obligación moral, por lo menos del profesor, de explicar. Ahora que si tengo analfabetismo funcional, ya no es responsabilidad del profesor. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie? Bueno, está grabado. Y eso sirve tanto de estímulo. Ok. El dar una terapia adecuada y mejor, óptima, va a influir mucho sobre la mortalidad, sobre el costo y sobre la resistencia antibiótica. ¿Correcto? Entonces, si yo doy de forma adecuada y de forma óptima mi antibiótico, voy a tener menos muertos, voy a causar menos costos al final y voy a producir menos daño colateral desde el punto de vista de resistencia antibiótica. Lamentablemente en el mundo hay uso irracional de antibióticos en humanos, en animales, en los alimentos. Y entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? Hay 4 criterios, ¿no es cierto? Huésped, agente, ambiente y fármaco. ¿Correcto? En el criterio huésped, ¿qué tengo que fijarme? Primero preguntarme, pues, si es un inmunocompetente, si es un inmunocomprometido. Si es competitivo, fagocitario, humoral, celular o combinado. ¿No es cierto? En segundo lugar, yo tengo que mirar el nivel de infección. Ok, el nivel de infección. ¿Es sepsis? ¿Es choque séptico? Sepsis, choque séptico para consenso 3 y sepsis severa, choque séptico, falla orgánica multisistémica para consenso 1 y 2. Vamos a trabajar ya con ambas, ¿no es cierto? Pero en la clasificación a mí me gusta mucho la 2, 3, pero ya en realidad cada vez es más fuerte este consenso de sepsis, donde ya hay disfunción orgánica, donde hay cambios en volumen de distribución, etcétera, ¿no es cierto? Sepsis y choque séptico. Entonces, ustedes tienen que determinar qué tipo de nivel de infección es lo que presenta el paciente. ¿Qué punto de partida? O sea, si esa sepsis, el choque séptico tiene punto de partida, tiene foco, tiene nido de infección. ¿Correcto? El segundo aspecto, si es foco, tienen que saber qué foco es para ver si es antibiótico, lo que acabamos de hablar. Se va a concentrar bien ahí, que no vaya a ser inactivado. En el agente, vamos a tomar el agente de las bacterias, yo tengo que saber si es coco, bacilo, gram positivo, gram negativo, aerobio, anaerobio, ¿no? Extracelular y intracelular, para escoger el antibiótico. Y no solamente el antibiótico, sino que eso tiene que compatibilizarlo con
el punto de partida que hemos hablado, es decir, si ese antibiótico puede ser un estafilococo, pero cómo se comporta en el pulmón, ¿no es cierto? Y si está en el pulmón, ya van a tener que ver, pucha, una droga que se concentra bien en el pulmón. O en vía urinaria, vamos a poner en las infecciones urinarias. Una cosa es tener una infección en el tracto urinario, en las vías urinarias, y otra cosa es infección en el parénquima renal. Entonces, cuando le dice que lo que hablábamos de las equinocantinas, que no sirven para infecciones del tracto urinario, se refiere a las de la vía urinaria, ¿no es cierto? Pero el parénquima, el antibiótico llega al parénquima renal que llega por sangre, por vasos sanguíneos, no hay problema, son buenas drogas. Otro se refiere a hongos, a virus, a parásitos. Ya hemos hablado de resistencia antibiótica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a mirar en el agente? ¿Qué tipo de agente es? Y su resistencia antibiótica, ¿no? Mecanismo de resistencia, ¿no es cierto? Y obviamente que eso nos va a ayudar qué antibióticos utilizar. En el ambiente se refiere dónde ocurrió la infección, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo la infección? ¿Dónde la adquirió? Viajes previos, costumbres, estilos de vida, etcétera. ¿Qué comió? ¿Dónde duerme? ¿Qué le picó? ¿Qué le mordió? ¿Tiene catéter venoso central? ¿Tiene catéter venoso urinario? Entonces, es muy importante. Vamos a ver el dato epidemiológico, factores condicionantes, predisponentes y procedimientos invasivos a los cuales ha sido sometido. Y el fármaco, ¿qué cosa me interesa acá? La farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no es cierto? Puede ser un fármaco, puede ser combinación de más de uno, que puede ser antibióticos, antimicóticos, dos antibióticos, en fin. ¿Correcto? Y de ahí vienen las recomendaciones. Entonces, estos antibióticos para usar racionalmente los antibióticos, tenemos que considerar estos dos criterios, o dos intervenciones, el programa local de control de infecciones. Si nosotros aplicamos adecuadamente la medida de prevención de control de infecciones, habrá menos infecciones. Y si usamos menos infecciones, contribuiremos a la menor resistencia de antibióticos. Pero si ya tenemos la enfermedad, tengo que usar mi política de uso racional de antibióticos. Pero también esta política de uso racional de antibióticos me sirve en la prevención. Es decir, yo, determinados pacientes neutropénicos, etcétera, que necesitan profilaxis porque sus defensas no están adecuadamente preparadas, también es uso racional de antimicrobianos para profilaxis, sea profilaxis primaria o profilaxis secundaria. Entonces, el control de infecciones, ya esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, el mejor tratamiento es la prevención. Si tenemos un paciente que no está colonizado y de pronto no nos lavamos la mano, los alimentos, nos colonizamos de bichos. ¿De acuerdo? Y si yo tengo una infección, yo tengo que usar una política de uso racional de antibióticos, porque si no, lo que voy a hacer es inducir a cepas resistentes. Y si esas cepas resistentes las disemino a través de oro fecal, la mano sucia, vía respiratoria, voy a infectar a pacientes, ¿no es cierto? O si yo soy inmunocomprometido, al bajarme más las defensas, puedo tener una infección vía endógena, ¿no? Ya me contagió Mautín. Translocación bacteriana, translocación fúngica. O estoy contagiando a otras personas, ¿no? A otras personas. Acá podría ser el mismo paciente. Entonces, un paciente puede estar no colonizado, en otro momento puede estar colonizado, en otro momento está en una condición de dominio de gérmenes resistentes, potencialmente transmisibles, o que puedan también dañarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor?
Ya el martes hacemos solamente antibióticos. ¿Alguna pregunta, Medina? No, doctor, todo claro. Ojalá. Mejía. 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 No, doctor, todo claro. Malpartida. Malpartida. No, doctor, todo claro. Leguía. Todo claro, doctor. ¿Seguro? Mautino, usted no me va a mentir como los anteriores. Hasta ahora, con la explicación que ha dado, doctor, de verdad está claro, doctor. La última del enfoque que está claro, de los 4 criterios. Del huésped, la gente, el ambiente y el fármaco, ¿sí, doctor? ¿Sí? Bueno, ok. Limasca, ¿está claro? Sí, doctor, claro. Luis, ¿está claro? Sí, doctor. Luna, ¿está claro? Sí, doctor, todo claro. Loaiza, usted no me va a mentir. ¿Está claro? Sí, doctor, los conceptos fueron claros. Gracias. Eso lo voy a ver en la práctica. Lo voy a ver en la práctica porque en base a eso ustedes van a resolver los casos. Lébano. Sí, doctor, todo claro. Matos. Doctor, cuando no hay foco infeccioso, ¿qué se siente? Muy bien. Si yo tengo toque séptico, no tengo foco infeccioso, asuman gastrointestinal por aumento de translocación bacteriana, aumento de translocación bacteriana micótica. Entonces, ¿qué bichos hay en el tracto digestivo? Bacilos, gram negativos, aerobios, enterobacterias y no enterobacterias y anaerobios, ¿no es cierto? Por eso es que ¿qué cosa dijimos cuando usamos antibióticos? Si yo tengo una sepsis y no está chocado mi paciente, no está chocado, ¿sí? No tengo una sepsis sin foco, yo uso y cubro antibióticos para bacilos, gram negativos, aerobios, enterobacterias y anaerobios. Por eso que uso PIP. Y no está chocado, uso piperacilina tazobactam. ¿Correcto? O puedo usar cefepime y le agrego metronidazol porque no tiene cefepime, no tiene actividad contra anaerobios. Si está chocado el paciente y no tengo foco, yo le agrego carbapenémico mayor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puede ser meropenem, impenem, que es lo que tenemos en el Perú, ¿sí? Y le agrego vancomicina, o un antibiótico para cubrir cocos gram positivos que también, por incremento de la translocación bacteriana en un paciente con choque séptico, cubrimos. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Empiezo de esa manera. Ahora, si yo tengo piel, por ejemplo, y está chocado piel, yo sospecho de Staphylococcus aureus. Si ha estado hospitalizado o está hospitalizado, le agrego vancomicina a la piperacilina tazobactam. ¿Ya? Ahora dicen que la combinación de piperacilina tazobactam es nefrotóxico, esto en general hubo mucha publicación al respecto y después prácticamente ha quedado desterrado eso. ¿No es cierto? Le agrego vancomicina. Si es un bicho de la calle, si es una neumonía, o sea, un paciente con neumonía, o sea, con un proceso infeccioso localizado, y es de la calle, yo le doy cefazolina, tranquilo, ¿no? Oxacilina, ¿correcto? Es de la calle, pero en hospitalización, si viene de la calle chocado, por ejemplo, viene de la calle chocado, tiene que usar carbapenem mayor igual. ¿Podrían aguantarse la vancomicina? Sí o no, cualquiera. Ya esa decisión, gustos del
porque la traslocación va a ocurrir igual en pacientes que vienen en la calle o en pacientes que están hospitalizados. Entonces recuerden, infecciones severas de la comunidad, infecciones severas del hospital, no chocados, yo uso piptazo o uso ceftazidime más metronidazol. Pacientes chocados de la comunidad, pacientes chocados en el hospital, yo uso carbapenémico mayor. Nosotros en el hospital tenemos meropenem, pero podrían darle meropenem o imipenem, ¿de acuerdo? En los chocados del hospital le podría agregar vancomicina, si ocurre en un paciente hospitalizado por lo menos 3 días, sí, por traslocación, que no tiene foco, podría, sí, claro, porque hay traslocación de coco. Y hay que esperar los cultivos. Si los cultivos salen bacilo gram negativo, probablemente la vancomicina ya lo retire, ¿no? Es lo más probable. Si salió vancomicina, si salió Staphylococcus aureus, se queda banco. ¿Retiro piptazo? No, hasta que el paciente esté recuperado, mejora. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en esta toma de decisiones tiene que ver mucho los potenciales agentes infecciosos, los potenciales mecanismos de acción, de resistencia, las interacciones, en fin, hay un montón de cosas que uno tiene que evaluar. ¿Preguntas? Doctor, disculpe por interrumpirlo. El doctor Alejo, él ya inició su reunión. Listo. Sí, ok, nos vemos entonces el lunes a las 12. ¿Ya? Espérate, no se vayan que Está bien, doctor, muchas gracias. No se vayan que tengo que imprimir ahorita, que puedes cargar. Dame 30 segundos.